Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, estamos en Clarito está y les saludamos cordialmente Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, que hoy día sí vamos a tener un tema tremendamente creativo. Y original. Y original. Nunca habíamos tratado este tema en este programa. Nunca habíamos hablado de esto. Ni tampoco el dato de la semana, nunca habíamos hablado de eso. Tampoco. Tenemos cosas tremendamente creativas. Originales. Pura innovación en este programa. Pura innovación en este programa porque vamos a hablar ni más ni menos que del PIB. Pero la innovación es que es del PIB per cápita. Sí. Esta es innovación. Sí. ¿Vamos a hablar del PIB per cápita? Vamos a hablar del PIB per cápita, ¿no? Muy bien. Lo cual nos enorgullece mucho porque, claro, es un tema que apasiona a las masas en este país, el PIB per cápita. La evolución de los últimos 68 años del PIB per cápita. ¿Qué puede haber más apasionante que eso un viernes en la mañana, Vicente? No puede haber, no hay nada más. Simplemente el PIB per cápita es el tema que apasiona. Un viernes en la mañana, Vicente. No puede haber, no hay nada más. Simplemente el PIB per cápita es el tema que apasiona a las masas los viernes por la mañana. Y eso vamos a hablar, pero antes vamos a hablar del único tema que le supera. La inflación. Muy bien, Sebastián. ¿Qué más puede ser más mejor que el PIB per ¿Qué cápita? puede superar el PIB per cápita única y exclusivamente la inflación anual, además, ¿no? Cualquier inflación. No es cualquier inflación, la La anual. inflación anual supera el PIB per cápita en apasionamiento, ¿no? Totalmente. Y bueno, tú, Sebastián, bueno, ya dijimos, ¿no? Ya dijimos sin querer, el dato de la semana va a ser la inflación anual. Correcto. Ya dije yo. Tú dijiste. Es la inflación anual el dato que vamos a tener como dato de la semana y nos trae Sebastián como auspiciante de la semana de hoy al dato de la semana, la inflación anual. Adelante, Sebastián. Y agárrate. Me emociono. Muy desde bien, ya. muy bien. Menos 0,14%. Menos 0,14%. O sea, ¿tenemos una deflación o no la tenemos, Sebastián? Yo creo que sí tenemos una deflación, porque hace rato estamos con estos números por debajo del cero, ¿no? Sebastián, este es el sexto mes consecutivo de inflaciones negativas en este país. Si es que eso no es deflación. Evidentemente una deflación moderada, bastante moderada. Está cercano a cero, digamos, un 0,14% Sí. de variación es, o sea, estadísticamente puede ser casi cero. Pero Pero igual, todo indica que este va a seguir bajando al menos unos 4 mesecitos más. al menos. Al menos ya veremos qué pasa por ahí por junio, que puede cambiar la dirección. Pero al menos 4 meses más de caída de inflación es la perspectiva que tiene este país. Y claramente este indicador también se va a mover de acuerdo a lo que haga la nueva ministra de Finanzas, ¿no? ¿En qué sentido lo dices eso? ¿A qué sentido debe moverse la ministra de Es Finanzas? que, no sé si izquierda se vaya a mover, pero eventualmente el indicador puede moverse. Ah, ¿no? el indicador, ya, de acuerdo. Sí. ¿Y cómo podría la ministra de Finanzas modificar eso? Yo solamente quiero recordarle a la audiencia que ese estaba a cargo la última vez que hicimos default en este país. Es verdad, es verdad. Pero el default lo único que haría es generar un mayor ambiente de De certidumbre, ¿no? intranquilidad. Incertidumbre. Y con más intranquilidad lo que tendrías es menos demanda y si es que esta deflación, como lo hemos dicho más de una vez, es un tema de demanda, ¿no? La gente no quiere comprar. Esto quizás La empeore. puede cambiar, puede ir más hacia abajo, a eso me refiero. Sí. ¿Sabes qué? Me intriga cuál sea la reacción internacional a la nueva ministra que tenemos. Tiene un pasado, ¿no? Como todo. Tiene un pasado, como todos, pero el pasado de ella es no pagar deudas. No pagar deudas. Eso se ve medio mal. Sí. Y una vinculación profunda al gobierno de Correa. Es correcto. Militante de izquierda, la amiga. Sí, sin duda. Así que Le mandamos saludos a María Elsa Viteri, le deseamos suerte, Le porque deseamos si suerte. le va bien y toma buenas decisiones, eventualmente nos va a ir bien a todos. Sí, pero aclaremos que eso, Sebastián lo ha dicho, y es un tema gramatical, lo ha dicho en condicional, ¿no? Sí. En condicional. Sí le va bien. Sí le va bien. Desgraciadamente creo que no estamos especialmente optimistas No. con cuán bien o mal le va a ir a la ministra. Como decíamos, podría haber sido distinto. Podría haber sido distinto, podría haber sido mejor, podría haber sido peor. Pero el hecho de que las cosas puedan ser peores a las que son no es en realidad. ¿Cómo es eso? Mal de muchos. Sí, consuelo de explicadores. De perdón, explicadores, no de explicadores. de claritos estás. De claritos estás. Muy bien. Entonces, como decíamos aquí en Clarito está, el dato de la semana es menos 0,14%. Si alguien piensa que esto no es deflación, que nos mande la que definición. nos mande la definición de deflación. Sí, porque cuando los precios caen Y caen de forma sostenida durante un largo periodo de tiempo. Esto no es una caidita
del mes, ¿no? Es todo un año, ¿no? Si comparamos los precios de febrero 2017 con febrero 2018, estos son más bajos. si compramos la canasta familiar, que es la canasta promedio, que tiene 359 productos con diferente ponderación cada uno. Otro programa apasionante de Clarito Sí, está. ya lo dijimos, cada uno con diferente ponderación, pero claro, en esos 359 productos está desde el pan, la leche, el arroz, los huevos, el shampoo, el jabón, el desodorante y los kilovatios. Y los minutos de celular Y también. los minutos de celular. Todo eso está ahí con diferente ponderación. Y eso, la canasta familiar, bajó de Es precio 0,14% más barata este mes de febrero. de lo que era de en lo que fue febrero de hace un año. 2017. El Así que ahí dato- tienen el dato de la semana. El dato de la semana, amigos, 0,14% negativo. Sexto mes consecutivo de caída de precios en este querido país, en el Ecuador. Ecuador, País de deflación. país de deflación. ¿Sí? Ya no somos país amazónico, sino país de deflación. Muy bien. Desde siempre y hasta Qué siempre. brillante. Qué país de brillante deflación. observación. Muy bien, excelente. Bueno, amigos, Vamos con el apasionante. vamos a dejarles por muy corto tiempo. Nos vemos luego de una corta pausa, pero no se olviden. Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Clarito está, y hoy día, como les habíamos anunciado, estamos tomando un tema apasionante en el análisis económico. Vamos a ver cómo se ha comportado el PIB per cápita en 68 años. Qué temazo, Es un Vicente. tema extraordinario. Sabemos que Yo la había gente se esperado emociona. todo este tiempo para Sí. poder hablar finalmente Más o de menos, esto. creo que hemos grabado ya 250 programas. Claro. Hemos grabado 250 programas para topar este tema. El por tema del primera PIB per vez. cápita en los últimos 68 años. Lo divertido es que nunca hemos topado el PIB per cápita. No, obvio. Por eso Hemos es topado nuevo. el PIB, hemos topado la inflación, hemos topado el desempleo, hemos tomado 1000 temas. Hemos del hablado PIB de per qué cápita. qué afecta al PIB, qué hace que el PIB crezca, se contraiga, Pero por qué el el PIB per PIB es un cápita mal como tal. indicador. Hemos hablado de todas esas cosas. Pero bueno, esto es una historia, ¿no? Esto es una historia de 68 años Ya. y cómo el Ecuador progresó. A ver, ¿por qué vamos a analizar el PIB per cápita y exactamente en qué datos vamos a darles? Bueno, porque el primer dato que vamos a darles es de cuánto era el PIB por habitante en el Ecuador en 1950. Pero ¿sabes qué? A falta de ser redundantes, creo que sí sería bueno volver a definir lo que es el PIB. Ok, pero déjame, termino con esto. Vamos a hablar de 1950. Y en 1950 en el Ecuador había un poco más de 3 millones de habitantes. Ya. Obviamente el PIB, que es la producción, como vamos a ver, era mucho más pequeña porque éramos solo 3 millones de habitantes. Entonces, si uno quiere comparar un país en un largo periodo de tiempo, hay que analizar el PIB por habitantes, ¿no? Sí, porque obviamente la producción creció, el PIB, Claro, y pero crecieron también el número de habitantes. personas. Entonces, ahora con casi 17 millones de habitantes frente a los Creció. frente a los 3 millones de habitantes hace 68 años, es importante analizar el PIB por habitante. O sea, básicamente, en este sentido. Entonces, en 1950, ¿cuánto le tocaba a cada habitante? Le tocaba algo así como, o sea, la producción por habitante en este país era algo así como 2.100 dólares actuales. Claro, porque Dólares de ahí podrá 2016. decir, bueno, ¿y cómo vamos a comparar dólares del 1950 con dólares del 2018? Claramente ya hicimos la tarea. Ajustamos y todo está en dólares actuales. Entonces, si uno dividía la producción del Ecuador, del poder de compra de la producción del Ecuador del año 1950, para el número de habitantes que había en esa época, te daba el equivalente a 2.100 dólares actuales. Y eso Ya. es un dato interesante. Sí, por supuesto. Pero bueno, vale la pena que hagamos un pequeño comentario de qué es el PIB. El PIB es básicamente una medida de la cantidad de producción que hace un país en un periodo determinado. Uno podría decir que es el tamaño de la economía. Sí, es una forma de... O de lo que produjo la economía en un tiempo determinado. Ahora, hay una cosa importante, de lo que produce un país se generan los ingresos del país. Y por lo tanto, si es que dividimos los ingresos de todo el país para el número de habitantes del país, está el ingreso promedio de los habitantes. Lo cual es un interesante indicador porque te dice, con todas las limitaciones que puede tener el cálculo del PIB, te da una idea aproximada de cómo va evolucionando la economía. Claro, y hay que recordar que esta cosa, el PIB, es un invento relativamente reciente. Sí, es O sea, desde los años de años 30, ¿no? los años 30, después de que se inventó esto, vino la Segunda Guerra Mundial. Y después, Primero vino la Gran Depresión, ¿no? Sí. O sea, una consecuencia de la Gran Depresión es esta medida de tratar de entender si la economía se iba recuperando o no. ¿Sí? Exacto. De ahí sale el tema del PIB. Entonces, sí, es una forma de medir cuánto estaba produciendo el país. Y, claro, la ponemos por habitantes, la hemos ajustado por inflación. Entonces, ajustado por inflación y por habitantes, la producción del Ecuador
el ingreso promedio, la producción por habitante en el Ecuador, el ingreso promedio en el Ecuador era de $2.100 actuales en 1950. O sea, básicamente la operación fue todo lo que produjo el Ecuador en ese momento, Dividido a por el precios de número de 2017, dividido por el número de habitantes del año 1950, y eso le dio a 2100. Que por cierto, no solo es el año en el que por primera vez hizo el cálculo del PIB, es el año en que por primera vez se hizo un censo. Primer censo nacional del Ecuador fue en 1950, justo en la mitad de la presidencia de quien fue un gran presidente, Galo Plaza. Boom bananero, además. Claro, estábamos en pleno boom bananero y esto es justo lo que vamos a analizar inmediatamente, pero verá, lo que queremos es contarles la historia de cómo el PIB per cápita. PIB es la producción, per cápita es por habitante y además, obviamente, cuando se hace una comparación de tantos años se tiene que hacer ajustando por inflación. Cómo el PIB per cápita en el Ecuador pasa de $2.100 en el año 1950 a un estimado de $6.050 en el año 2017. Correcto. Entonces, esa es la evolución en 68 años del PIB, de $2.100 a $6.050. O sea que multiplicación por 3, básicamente. Sí, o sea, los ecuatorianos en promedio somos el triple, un poquito menos, pero cada ecuatoriano en promedio es el triple de rico hoy de lo que era un ecuatoriano en 1950. Ajá. Entonces sí, es un país que ha evolucionado bastante y ha crecido. Obviamente somos más ecuatorianos, ¿no? Somos más, pero también, como somos más, pero por cada uno hay más riqueza. Hay más riqueza. Hay más riqueza. Y eso es clarísimo. Uno ve los datos, la información, las fotografías de los años 50. Era un país pobre, era un país rural, en pleno arranque del boom bananero. Además. Y eso es justo la primera etapa que vamos a analizar ahorita con ustedes, amigos, porque el PIB, no hay datos anteriores al año 50, pero suponemos que desde el año 48, que arranca la producción de banano en el país, venía creciendo rápidamente y en 1950 estaba en $2.100 actuales. Insisto, dólares del año 2017. Pero tiene algunos años de buen crecimiento el PIB, más o menos hasta el año 1955. El PIB crece bastante rápido. Y ya en 1955 el PIB estaba en $2.500. Muy bien. O sea, en un lapso de 4 años, 5 años, se habían sumado $400 por el quitante además. Sí, que no es malo. O sea, estamos hablando de un 20% de crecimiento del PIB. ¿Del PIB per cápita? Per cápita en un país que crecía además bien rápido la población. Correcto. Entonces, esto es, la época del boom bananero en realidad fue del año 48, no hay datos de ahí, hasta el año 55, que es cuando crece rápidamente la economía. Y claro, además fue un momento de modernización de la economía, ¿no? Sí. Las relaciones laborales en la costa del banano eran relaciones asalariadas, lo cual uno dice, ¿qué tiene de raro, no? Eso era una innovación para Era la una época. innovación para el Ecuador de la época, porque el Ecuador en la sierra todavía tenía, y en algunas zonas de la costa, todavía tenía guasipungos, que eran Guasipungos o relaciones, digamos, casi feudales. no monetarias, además, que simplemente a cambio del permiso de que use unas tierras, el empleado tenía que trabajar para la hacienda. Entonces, unas relaciones bien complejas, ¿no? Lo de las relaciones laborales que había en esa época, pero no, en el banano además fueron medianos productores, los productores de banano. O sea, eventualmente podríamos pensar que aquí sí hubo un crecimiento de la productividad, ¿no? A través de esta innovación de los salarios, ¿no es cierto? Y Por trabajo. además aquí hubo una cosa importante. Esto fue una idea del gobierno ecuatoriano, que empresarios ecuatorianos la tomaron, la aprovecharon, y el Ecuador, si no me equivoco, arranca en 1948 y para 1953 ya éramos el segundo exportador de banano en el mundo. O sea, Galo Plaza ahí tuvo mucha visión. 5 años después. Sí, tuvo mucha visión y el Ecuador pues, se convirtió en una potencia bananera. Sí. Porque teníamos una ventaja comparativa frente a Centroamérica. Claramente. Centroamérica tiene constantemente huracanes. Nosotros no, estamos más lejos del mercado, pero se compensaba lo uno con lo otro. Y con esto, con el arranque de la historia de los años Del 50, PIB per cápita, que quedó en $2.500 en el año 55, les dejamos y volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con el programa Clarito Está. Hoy día estamos hablando del tema apasionante PIB per cápita, su historia. Rompiendo esquemas. Rompiendo esquemas, innovando siempre en este programa. Pero aquí le metimos una innovación. La innovación es que es per cápita. Per cápita. Bueno, les contábamos que el PIB per cápita creció de manera importante desde el año 50 hasta el 55 y siguió creciendo. Y más o menos por ahí, por el año 65, se estanca el PIB por habitante. Y se queda en unos $2.800 el PIB per cápita. Y luego vienen años de estancamiento, el fines de los años 70, años complejos, fines de los años 60, perdón, años complejos,
hasta que empieza la explotación petrolera. Y la explotación petrolera realmente transforma al Ecuador, porque el PIB por habitante es interesantísimo. En el año 70 estamos hablando de un PIB por habitante que con las justas llegaba a $3.000 por habitante, y para el año 77 ya estaba en 4.000. Wow. Así de veloz fue el asunto. Entonces subió en 33% por habitante en cuestión de 6 años, 5 años, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces ahí uno ve el boom petrolero, la primera parte del boom petrolero, que fue un crecimiento impresionante de la riqueza del país, porque el Ecuador, claro, contaba con un producto que era demandado en el mundo y que además con un precio al alza. Sí. Con todas las guerras entre israelitas y árabes, del precio del petróleo subió. Bloqueos del canal de Suez, embargos petroleros, cosas entretenidas. Cosas entretenidas que le hicieron bastante más caro al petróleo. Y el precio, y el PIB, el boom bananero en realidad aguantó hasta el año 81. Petrolero. El boom petrolero, perdón, aguantó hasta el año 81. Entonces ya vimos el boom bananero al comienzo, después un estancamiento en los 60 y el crecimiento muy fuerte en los años 70 hasta el año 81. Y en el año 81 el PIB por habitante ya estaba en $4.400. Y todos los datos que hemos dado son comparables porque están ajustados por inflación y por número de habitantes, obviamente. Correcto. Y después, desde el año 81 en adelante, tenemos lo que bien podría llamarse las 2 décadas perdidas. Las 2 décadas perdidas, los 80 y los 90. Son literalmente 20 años. Exactamente. Porque, fíjense ustedes, habíamos hablado de cómo creció el PIB por habitante en los años 50, después cómo se estancó en los 60, pero cómo dio un salto enorme en los 70. Y ese salto se frena en el 80. Perdón, en el 81 para ser exactos. Porque en el año 82 nos caen un montón de males. Sí. Nos cae el fenómeno del Niño, nos cae la crisis internacional de la deuda, nos cae los coletazos de la guerra con el Perú del 81, nos cae una caída del precio del petróleo. Fíjate, nos cae una caída del petróleo. Entonces es doble caída. Sí, es desde la tercera caída que cayó, ¿no? Una caída bien caída. Todo eso pasa entre el 81 y el 83, entonces... Puedo hacer aquí una analogía y decir que las comparaciones son perversas. A ver. Son mala leche. Sí. Pero claramente, ¿no? Nos chupamos todo el petróleo en los 70. Mira, yo diría que nos farreamos del petróleo Totalmente. en los 70 y a partir del 81 empieza esa fase que viene después de una gran farra. Chuchaqui. El chuchaqui, el guayabo, la resaca, póngale el nombre El que usted hachazo. quiera. El hachazo, póngale el nombre que usted quiera, pero el hecho final es que fueron Los franceses le durísimas. dicen la jeta de madera, le dicen. La jeta de madre. Supongo que, no sé, tener la boca de madera va a ser como seco, ¿no es cierto? Esta es la sensación. Ok. Obviamente no se dice jeta en francés, pero es la expresión. En todo caso, desde el año 81 hasta el año 2000, el PIB por habitante literalmente casi no crece. No carece. O sea, de un PIB de más o menos $4.400 por habitante, en 20 años llegamos a $4.500 por habitante. 20 años, ¿no? 20 años. Wow. 20 años nos llevó a crecer pues, $100 en la producción por Eso habitante. fue por Claro, eso. hay subidas y bajadas, ¿no? Vino, pues, como escribimos, de inundaciones, el fenómeno del Niño, los coletazos de la guerra, vinieron los planes de ajuste del 83, del 82, el plan de ajuste del 80, perdón, la ruptura del oleoducto del 87, vino el plan de ajuste de Borja después de eso, vino el plan de ajuste del Sisto Durán Ballén después de eso, y después de eso vinieron Abdalá, Alarcón, Maguad y la gran crisis de la dolarización. Y en el año 2000 teníamos básicamente el mismo PIB por habitante que en el año 81. O sea, es malo esto de tener chuchaquis petroleros, ¿no? Sí, pero es como que uno debería aprender de esas cosas, ¿no? Sí. Debería. Bien teórico, ¿no? Bien, bien. Bien Tú lo teórico. estás haciendo condicional, ¿no? Estamos gramaticales. Estamos el día de gramaticales hoy. hoy día. Pero resulta que habíamos perdido 2 décadas y en 1980 teníamos un PIB similar, 81 teníamos un PIB similar al del año 2000. Trágica historia de pérdida de potencial de desarrollo del país. Claro. Pero después empieza otra vez una etapa de crecimiento. Y es una vez más datada, ¿ah? No, fíjate que no. Del 2000 al 2005 correcto. no está atada al precio del petróleo. Claro. Una Básicamente leve hay recuperación. otras cosas que ocurren ahí, ¿no? Bueno, hubo un buen ambiente para la inversión privada. Llegó un montón de plata para la construcción del OCP. Y además un montón de plata para sacar el petróleo adicional que te permitía Entonces, el hubo- OCP sacar. o sea, básicamente seguimos vinculados al petróleo, nunca hemos estado dejando. Nunca pero hemos dejado hacerlo. aprovechándolo Pero bien. aprovechándolo bien, hubo inversión privada. Sí. Claro, desgraciadamente después de eso,
O sea, entre el 2001 y el 2006, 2005, el país crece sin precios espectaculares del petróleo. Y además con un periodo político particularmente tumultuoso. Porque cayó Maguad, cayó Lucio, fue reemplazado por Noboa, fue reemplazado por Palacio. Sí. Entonces, una época bien compleja, pero a pesar de eso el país crece y, por cierto, hemos visto en otros programas, la pobreza cae. Y luego vamos ya a los dos últimos perioditos cortos de la evolución del PIB per cápita, lo que viene del 2006 en adelante. Volvemos luego de un instante. Ya volvemos por el banco. Grupo Promérica. Estamos de vuelta con Clarito está, hablando de este apasionante tema que es el PIB per cápita y su historia. Y de verdad está apasionante, está entretenido. Yo encuentro. Qué bueno, qué bien, que al menos alguien lo encuentre entretenido, muy bien. Pero amigos, no se olviden. Tenemos el rating de una persona, el que le gustó el programa. No, porque tú no cuentas con rating porque estás en el programa, no estás oyendo. Vale. Pero bueno, amigos, volviendo a nuestro tema, Clarito está. No se olviden de visitar nuestra página web, que es www.claritoestá.com, donde está hasta el programa de la semana pasada, fue el programa de la mortalidad infantil, ya está subido desde hace varios días, y donde supongo que al mediodía de hoy estará subido el programa este. Visítennos, mándenos sus oraciones, preferimos que nos escriban a nuestro Twitter, que es @claritoestá, y también pueden buscarnos en el Facebook, Clarito Está, programa de radio. Muy bien. Así que búsquennos. Y agradecemos a los 2.250 seguidores que tenemos, Twitter, que realmente les agradecemos. Y a todos los que además de seguirnos nos hacen observaciones. Correcto. Y sobre todo los que nos hacen críticas constructivas, son los más bienvenidos. Hoy que nos sugieren temas también. Sin duda. Sí, muchas gracias. Entonces decíamos, hemos analizado el boom bananero que fue en los años 50. Analizamos luego el boom petrolero. El primer boom petrolero. El primer boom petrolero, buena acotación. Que duró hasta el año 81 y de ahí tuvimos 2 décadas perdidas, desastrosas. Horribles. Un ajuste tras otro. Sebastián, si tú tuvieras que explicarles a tus hijos de una manera muy didáctica la diferencia entre el periodo ese de las 2 décadas perdidas y luego el periodo de crecimiento que vivimos después hasta el 2014, ¿qué símil utilizarías para hacer un contraste muy fuerte entre lo uno y lo otro? Es como el contraste entre... La televisión en blanco y negro sin control remoto. Yo diría que es el contraste. ¿Tú tenías otra idea en mente? Entre la noche y el día. Ah, muy bien. Fíjate tú. De ahí puede ser que salió la idea esta de la larga noche. Noche neoliberal. Neoliberal, ¿no? Sí, claro. Entonces, en todo caso. Pero es lo mismo. Televisión en blanco y negro sin control remoto, televisión a color con control remoto. Y con cable. Y con cable. Y con Netflix. Y Netflix, de televisión inteligente. Más o menos, como la noche y el día. La noche y el día, capaz que de ahí salió toda la cantaleta de la noche. El mito de la noche. Pero les decíamos, amigos, el país no progresó muy poco desde el punto de vista económico. Sí hubo progreso en otros temas, en temas sociales, de salud, indicadores de salud, de otras cosas. Ahí curiosamente progresamos bastante más, a pesar de que avanzamos poco en lo económico en los años 80 y 90, pero en el año 81 estábamos con un PIB per cápita que iba a mantenerse más o menos estable hasta el año 2000. Pero del 2000 al 2005 hay un crecimiento bien fuerte del PIB por habitante. Y lo habíamos contextualizado en función de inversión extranjera directa para la construcción del oleoducto y además nueva extracción, como podías ya sacar petróleo. Pero es un país en el cual había reglas fiscales, la gente confiaba en la estabilidad, la dolarización. Fue demostrando ser resistente. Exactamente, a pesar de inestabilidad política, como lo mencionamos. Sí. Y luego tuvimos, y esto hasta el 2005, con precios del petróleo más bien moderados. Y en realidad es la segunda mitad del 2005, ya en el 2006, en que el precio del petróleo realmente empieza a subir. Se vuelve loco, digamos. Sí, porque, mira, pasa de algo así como 25, 30 dólares en el año 2005, 25 dólares, a 117 dólares en el mes más alto en el año 2008. Entonces el país recibe una cantidad enorme de dinero. ¿Cuánto tuvimos que ver en eso los ecuatorianos? Nada. Ahí hay que agradecerle mucho a los chinos que se pusieron a consumir petróleo por todo lado. Claro. Pero no solamente agradecerles en el precio, porque por último... Al que hay que agradecerles sí es a quienes construyeron el OCP y a quienes permitieron que salga más petróleo hacia el Océano Pacífico. Pero eso ocurrió previo. No, eso ocurrió en el 2004. Correcto. Entre el 2003 y el 2004. No tengo exacta la fecha de cuándo es que salió el primer barril del OCP, pero es por ahí, por fines del 2003. Y entonces, vamos ya al último periodo, que es un crecimiento muy conectado con un altísimo gasto público, gracias al precio del petróleo. Y ahí llegamos al récord. Porque en el año 2014, el PIB por habitante del Ecuador, en dólares ¿De 2017? 2017, ajustados por inflación, fue de
$6,400. Pero Un salto, como tú dices, un salto importante, pero era un ¿podríamos decir que es crecimiento... un salto cuántico? No. Para parafrasear al presidente. Pero el problema es que ahí tendrías que explicar qué es un salto cuántico y no creo que seas capaz de No, explicar no lo voy qué a es. lograr. Yo tampoco, así Yo que tampoco. Lenin Moreno puede explicarnos lo que es. pidámosle por favor que se nos nos explique oye, qué es un nos salto mande una cuántico. expliquedita de lo que es un salto cuántico, pero cuántica o incuánticamente llegamos en el año 2014 al PIB más alto de la historia del país, PIB por habitante más alto de la historia del país, $6,400. $6,400 por habitante. Pero claramente has hecho ahí una inflexión, ¿no es cierto? Alcanzamos Sí. un máximo. Y de ahí Por lo tanto, de ahí viene la cosa por cuesta abajo. cuesta abajo eso. Cuesta abajo. ¿Tendremos Podríamos frenos? poner el tango cuesta abajo en mi rodada, pero no creo que sería demasiado Tienes trágico. una obsesión con los tangos. Me encantan los yo sé. tangos. Y Y de ahí desgraciadamente desde ahí el PIB por habitante empieza a caer. moverse al revés. Exactamente. Y tenemos la mayor caída del PIB por habitante que hemos tenido probablemente en la historia que tenemos información. Desde el récord del 2014 a la estimación del 2017, el PIB por habitante cae de 6,400 a $6,000. Llevamos 3 años consecutivos de caída del PIB por habitante. Extraño, ¿no? Y cerramos Porque a pesar de que tuvimos en- 2 décadas perdidas, teníamos un estancamiento del PIB per cápita, pero aquí tenemos una reducción. del PIB. Mira tú. Ok. Y tenemos una caída del PIB per cápita y la estimación, en base a los datos del Banco Central, que todavía no son definitivos, del año 2017 nos llevaría a un PIB per cápita de $6,050, que evidentemente es muchísimo mejor que en los años 50, pero es bastante menos de lo que tuvimos en En el récord. 2014. Exactamente. Sí, así que eso creo que lo tenemos por el programa de hoy. Es lo que tenemos para el programa de Este hoy. programa innovador. Programa innovador en el cual hablamos del PIB, pero esta vez fue Per cápita. per cápita. Muy bien. Entonces, innovación absoluta. Y les dimos como dato de la semana el dato de la inflación. Sí. Pero la innovación es que el país está cada día innovando y tenemos ahora inflaciones negativas. Y tenemos nueva ministra. Esta es la innovación. Ok. Muy bien. No sé si innovación es retroceso. No tenemos idea. Visítenos- Ya el tiempo lo dirá. Visítenos en la web, @clarito está en el Twitter. Un abrazo. Chao, Muchas amigos, gracias. Que hasta la tengan próxima semana. una buena tarde. Una reducción del PIB. Mira tú. Ok.